Hola hermanos, estamos en nuestro diplomado en consejería, en nuestra conferencia número 13, y este módulo vamos a hablar sobre lo que es la drogadicción, lo de cómo va a afectar la drogadicción a la familia, la consejería para ellos y también lo que es la codependencia. Ustedes estarán de acuerdo de que podemos decir que el consumo de drogas es una epidemia en nuestro siglo, ¿verdad? Y porque realmente un gran número de personas las consumen y sufren las consecuencias en su vida individual, en su vida familiar, en su vida social, y la cual se ve alterada por la conducta de los adictos y por el tráfico de las sustancias adictivas. En Latinoamérica lo estamos viendo terriblemente porque el problema es cada vez mayor. De cada 1,000 personas son adictas, de cada 1,000 personas son adictas a alguna droga, sobre todo los jóvenes. La mayoría de los drogadictos se inician aún cuando son niños. Y según datos estadísticos, al llegar a la secundaria, al 100% de los muchachos ya se les ha dado a probar algún tipo de droga. Qué horror, ¿verdad? Y a muchos se les ofrecen desde la primaria. Un gran porcentaje de ellos la prueba, dejándose llevar por la curiosidad, o sea, para ver qué pasa, ver qué siente, por las presiones de sus compañeros, por tratar de evadir sus problemas, o simplemente por la sensación placentera que les provoca. Y la drogadicción se está transformando en un cáncer que está carcomiendo a la sociedad mundial y a los jóvenes, convirtiéndolos rápidamente en sus primeras víctimas. La encuesta nacional de adicciones, cuyas estadísticas desprenden que sin considerar el tabaco y el alcohol, la droga de mayor consumo es la marihuana, ya que 2,5 millones de personas la han probado alguna vez, en una proporción de 7.7 hombres por cada mujer. La cocaína ocupa el segundo lugar en estas preferencias, puesto que el 1.44% de la población urbana la ha usado. Y al respecto se indica que por cada 4 hombres que la consumen hay una mujer. Después siguen las sustancias inhalantes, después las anfetaminas y en último lugar la heroína, así como los alucinógenos. Muchas de estas personas son el resultado de su pasado y estas personas necesitan mucha ayuda. Por eso esta clase es importante para nosotros como consejeros cristianos, para consejeros bíblicos, para pastores, para maestros, para padres de familia, que sepamos, o sea, cómo definir las drogas, cómo ayudarles a nuestros seres queridos si están involucrados en la drogadicción. Precisamente para esto son estas clases y para esto es esta conferencia. Y realmente la buena noticia es que estas personas pueden ser libres de su pasado y pueden convertirse en nuevas criaturas en Cristo. Amén. Porque este es el mensaje del Evangelio realmente hecho posible por un Dios amante, por un Dios misericordioso, y cuando se es capaz de comprender cabalmente eso y de apropiárselo, la gente afligida por las adicciones puede ser llena del Espíritu Santo y no ser arrastrada por los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, pero el fruto de la adicción es odio. Y como les decía yo en clases pasadas, se odian a sí mismos. Depresiones, ansiedad, temor, impaciencia, incredulidad y falta de dominio propio. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos que identificar y aconsejar a las personas con adicción al alcohol y a otras drogas, y nosotros les tenemos que llevar un foco de luz para que encuentren su recuperación, demostrando que Cristo es la respuesta y que solamente la verdad los va a hacer libres. Amén. Entonces vamos a ver las características de las adicciones. La palabra droga tiene un amplio significado, ya que esta abarca cualquier sustancia que tenga efecto en el funcionamiento del organismo. El uso común del término se refiere a sustancias perjudiciales para la salud que pueden causar adicción y que tienen efectos sobre el estado de ánimo. Los pensamientos tienen efectos sobre sus sentimientos y sus emociones. Y las drogas, a diferencia de las medicinas, se usan para recuperar la salud, aunque a veces pueden causar dependencia. Toda sustancia, para ser considerada droga, debe de tener 2 características, que ya lo vimos en nuestra clase de alcoholismo, que provoque tolerancia y que desarrolle un síndrome de abstinencia.
La tolerancia es cuando el cuerpo se va habituando gradualmente a una sustancia. Por ejemplo, si una persona que nunca ha bebido alcohol y lo consume por primera vez, lo más probable es que con 2 copas cambie su estado de ánimo. Pero si esta persona sigue consumiendo alcohol diariamente, durante una semana es muy posible que necesite 3 copas para cambiar su estado de ánimo. Es decir, que el cuerpo toleró esa sustancia. Eso es lo que quiere decir la tolerancia. Y el síndrome de abstinencia es cuando el cuerpo necesita fisiológicamente, o sea, físicamente, una sustancia para poder realizar sus actividades. Y si no consume la sustancia o la droga, va a tener malestares, va a tener dolores y efectos fisiológicos en su organismo debido a la dependencia de esta sustancia. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la drogadicción? La adicción a una droga es multicasual, o sea, hay 1000 causas variadas. Y aunque también existen diferentes usuarios experimentales que solamente nada más las prueban y luego las dejan, desafortunadamente son muchos adictos que pensaron quedarse en esa etapa, o sea, nada más de probarla, pero que después se convirtieron en adictos. Y algunas de las razones por las cuales se usan las drogas son por curiosidad, o sea, para ver qué se siente, a ver qué pasa, por desafiar lo prohibido, por la presión del grupo de amigos que le están insistiendo, por depresión, por evadirse de la realidad, por estrés, por tener baja autoestima. Y vamos a ver cuáles son las características de la personalidad de un adicto. Nosotros cuando vamos a aconsejar a los adictos tenemos que tener esto en mente y saber cuáles son sus mecánicas de defensa y cómo van a hacer, y también para nosotros aconsejar a la familia en estos casos. La negación es el principal mecanismo de defensa del adicto, y es un mecanismo de defensa que permite a los adictos la falsa ilusión de que todo está bien, ay, no pasa nada, todo está súper bien, niegan que tienen un problema y creen que lo pueden controlar con su consumo de alcohol o con las drogas. Yo lo puedo dejar cuando quiera y solamente lo uso ocasionalmente y no necesito ayuda porque no pasa nada. Incluso cuando todos los que los rodean saben que la adicción está destruyendo su vida, el adicto siempre lo va a negar. Otra característica es la deshonestidad. O sea, la deshonestidad guarda una estrecha relación con la negación y abarca la evasión, las mentiras, las mentiritas pequeñas, las mentiritas santas, las mentiritas grandes. Abarca la evasión, las mentiras a las que recurren los adictos al tratar de controlar su mundo, así como el comportamiento delictivo en el que pueden llegar a incurrir para mantener su hábito. Y los adictos, créanme que se hacen maestros, doctores así, de la mentira. Después, la tercera característica es la manipulación. Manipular es intentar que otros cumplan nuestros deseos. Los adictos son, como ya les dije, expertos en la manipulación. Y sin importar cuán irracional y contraproducente parezca su conducta, muchas veces los adictos consiguen justo lo que quieren de aquellos que sienten por ellos el afecto más profundo, o sea, son sus padres o su esposa o sus hijos. Y los instrumentos a los que más recurren son el miedo, la culpa y la lástima. Y el miedo que nace del amor y la preocupación de la familia por el adicto, o sea, se vuelven una de las armas favoritas de en el juego de la manipulación. La culpa es otro de los instrumentos de manipulación favoritos de los adictos y suelen buscar a alguien para culparlo de su situación. O sea, tú tienes la culpa, tú porque me abandonaste o porque no me quisiste, o sea, y ese alguien a menudo siempre son o los padres o la pareja. Y en su intento de manipular, los adictos son capaces de decir a sus papás, es que ustedes no me quisieron lo suficiente, no me trataron bien, nada de lo que hacía yo era suficientemente bueno para ti, tú nunca fuiste el padre que yo necesité, o tú nunca fuiste la esposa. Entonces, por ejemplo, en la pareja, el adicto puede tratar de inducir culpa en la esposa señalando defectos personales, así como conductas pasadas.
dice el adicto, pues no, yo no bebería o yo no me drogaría tanto si realmente tú me quisieras. Y aunque muchas veces estos señalamientos carecen de validez, sin embargo la pareja muchas veces se siente culpable y se siente responsable de los problemas del adicto. Las esposas lo empiezan a creer y lo creen, o sea que ellas son las culpables, o los papás también empiezan a creer porque son tan persuasivos en su culpabilidad que lo empiezan a creer. Los adictos son expertos en sacar a relucir problemas pasados y no para aclarar las cosas con la esperanza de restaurar sus relaciones, sino que lo hacen con la única finalidad de inducir la culpa. O sea, un instrumento con el que manipulan a otros para continuar con su adicción. Otra manera de que utilizan los adictos es la lástima. O sea, los adictos en general son gente que causa lástima, ¿no es cierto? O sea, dan mucha pena. Pero esta a menudo refuerza la situación de indefensión de los adictos y puede resultar muy dañina en su búsqueda de recuperación. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder hacer un diagnóstico de si es un drogadicto o no? Para realizar un diagnóstico seguro es muy importante que el paciente se encuentre desintoxicado. O sea, para así conocerlos y los efectos de las sustancias sobre su organismo. O sea, la intoxicación simula varios trastornos mentales, porque va a parecer que está loco, o sea, con psicosis o con padecimientos emocionales. Cuando están drogados, nosotros no podemos hacer un diagnóstico, porque solamente cuando se está bajo el efecto de sustancias, solamente se puede realizar un diagnóstico por intoxicación. Entonces, primero tiene que estar desintoxicado. Ahora bien, vamos a ver los tipos de drogas. Yo les mandé con sus pastores y con sus coordinadores toda la lista para que ustedes tengan en sus carpetas de consejería bíblica para el momento de que ustedes tengan algún tipo de pacientes de estos, que ustedes sepan cómo son las características y qué son los tipos de drogas. Y si ustedes quieren, si me están viendo por primera vez, nada me dará más gusto que tenerlos como alumnos, y pueden escribirme a jesusenlafamilia.com y con mucho gusto les haré llegar las hojas de trabajo con todas estas descripciones del diplomado, que son 30 conferencias. Vamos a terminar este año en diciembre y me dará mucho gusto tenerlos como alumnos. Ahora vamos a ver los tipos de drogas. Vamos a ver la marihuana. La marihuana es una planta que crece en zonas tropicales y templadas. Y su nombre científico es el cannabis. Y también se le llama hashish. Es una mezcla de hojas y de flores, y el hashish es la resina de la planta. Y tiene efectos más populares. Y se le conoce como pasto, como hierba, como mota, como toque. En México les dicen el Acapulco Golden. Y los efectos a corto plazo, o sea que la persona que fuma marihuana tiene sensación de relajamiento, sensación de tranquilidad, sensación de mayor libertad y de confianza, aumento del apetito, aumento en la percepción de los colores, aumento en la percepción de los sonidos y de otras sensaciones. Tienen muy mala coordinación motora, o sea, como que parecen borrachitos, pero sin el olor del alcohol. Tienen alteraciones en la memoria, disminución en la habilidad para realizar tareas que impliquen concentración y coordinación, aumento de la presión cardíaca, resequedad de la mucosa oral, o sea, tienen la boca siempre muy seca, alucinaciones, psicosis paranoide, o sea, creen que escuchan voces, creen que ven personas, y la persona así ya con una paranoia siente que lo vigilan o que lo están persiguiendo. O sea, son muy retardados, muy lentos en su tiempo de reacción, tienen alteraciones en el juicio, o sea, dificultad para evaluar decisiones y para tomar una decisión. Ahora bien, yo como madre de familia o como padre de familia o como jefe, ¿cómo me puedo dar cuenta de que un familiar está consumiendo marihuana? Bueno, pues estas son las características: apariencia de mareo o tienen dificultad al caminar, alteraciones emocionales, o sea, están irritables, tienen ansiedad, agresividad, depresión,
los ojos rojos y siempre se ponen lentes oscuros y tienen siempre todo tipo de gotas oftálmicas para quitarse lo rojo de los ojos. Residuos de droga que podemos encontrar en su recámara, cigarrillos de mota. Huele horrible la marihuana, huele a petate quemado. Por el olor lo podemos descubrir en la recámara, en el baño o en la ropa. Y para quitar este olor siempre están usando incienso o aromatizantes sin razón aparente. En segundo lugar, vamos a ver la cocaína y el crack. La cocaína es una planta que crece en las regiones húmedas de los Andes y que incluyen a Perú, Ecuador y Bolivia. Y las hojas de la planta se maceran hasta formar una pasta y por medio de su refinamiento da como resultado un polvo blanco y cristalino que se conoce como cocaína. El crack se obtiene a partir de la cocaína, utilizando solventes volátiles que hacen que la droga se pueda fumar. O sea, de esta manera se obtienen efectos más intensos y es la forma más directa en que la droga llega al cerebro. Se le conoce como Doña Blanca, Blancanieves, champaña, azúcar, speedball. Y los efectos a corto plazo son hipertensión arterial, o sea, se le sube tremendo la presión, aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca, euforia, disminución del apetito, alteraciones en la capacidad de la concentración, indiferencia al dolor y a la fatiga, se les ponen las pupilas muy dilatadas y tienen una conducta impredecible que puede incluir un comportamiento violento muchas veces. No pueden dormir, o sea, tienen insomnio. Y también cómo nos podemos dar cuenta de que un familiar está consumiendo cocaína. Nos podemos dar cuenta por los cambios en el estado de ánimo que se caracterizan como por irritabilidad, agresividad, euforia, hiperactividad y exceso en la actividad física. O sea, están como que muy activos, hiperactivos, realmente hablan mucho, muy rápido y como que parece que se cambiaron las pilas tres veces al día. Tienen pérdida de interés en sus actividades cotidianas como el trabajo, como en la escuela, en la familia, e incluso pierden interés por cuidar hasta sus mascotas, hasta sus perros o sus gatos. Tienen necesidad de disponer de mayor cantidad de dinero, presentan depresión después de que ya ingirieron la droga. Cuando les viene el bajón, vienen con mucha depresión. Presentan insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso. Y vamos a encontrar artículos para preparar y aspirar la cocaína, como hojas de rasurar, como vidrios o espejos pequeños para cortar la droga. Vamos a encontrar popotes, pipas de vidrio, así como talco. Y con el uso crónico, huellas de rascado y sangrado en la piel, abscesos cutáneos, sangrados nasales, o sea, les sangra mucho la nariz, úlceras nasales y hasta después vienen con la perforación del cartílago nasal. O sea, les tienen que arreglar la nariz porque ya no pueden respirar. Por otro lado, vamos a ver los inhalantes. Los inhalantes que son un peligro así para tantos niños que hay ahorita utilizando inhalantes. Niños de 10 a 12 años. Los inhalantes son sustancias químicas tóxicas volátiles, o sea, como su nombre lo dice, y se inhalan por la nariz o se aspiran por la boca y provocan un estado semejante al que se produce como cuando están anestesiados, o sea, como que pierden la sensibilidad. Y lo más terrible es que existen como 1000 productos comerciales que los encuentras en la tienda de la esquina, en la ferretería, en los supermercados, en las farmacias, y están a disposición de los niños y de los jóvenes, como el aguarrás, como el tiner, como el resistol, como pegamentos. Y los jóvenes suelen abusar de estos inhalantes porque pues los obtienen con mucha facilidad. Y estos artículos se usan rutinariamente, bueno, pues a veces encontramos en el hogar, en la escuela, en el trabajo, y es probable que se puedan convertir en sustancias de uso. Sus nombres populares son el chemo, el cemento, la mona, el activo, el PVC, el tiner o la gasolina, también la gasolina.
Los efectos de los inhalantes a largo plazo va a ser el que inhala se va a sentir como con mucha más libertad, excitación, se empiezan a reír como borrachitos, les digo, con euforia, empiezan a tener mareos, desorientación, falta de coordinación motora, o sea, se andan tropezando, se les ponen los ojos vidriosos, ojos rojizos, tienen mucha tos, flujo y sangrado nasal, y tienen conductas de riesgo, o sea, como que no miden el peligro y están más propensos a los accidentes, palpitaciones, dolores de cabeza, dificultades para respirar. Y bien, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro familiar o nuestro hijo está usando inhalantes? La persona en su habitación y su ropa tienen un olor característico, o sea, como un olor químico, y parece estar borrachito o parece estar mareado. Vamos a encontrar residuos de pintura o de pegamento u otros productos en la ropa y en su cara. Parece tener catarro continuo, o sea, como que tiene una alergia nasal. Tiene enrojecimiento y inflamación y manchas alrededor de la nariz y de la boca. En esta área se le pone rojo. Tiene náuseas, tiene pérdida del apetito, tiene irritabilidad, inquietud. Ahora bien, vamos a ver las anfetaminas. Las anfetaminas pertenecen a un grupo de drogas que estimulan al sistema nervioso y se utilizan indiscriminadamente para adelgazar. Muchos doctores lo mandan para que las mujeres adelgacemos, para reducir el cansancio y para aumentar el rendimiento físico. Y estas pueden ser utilizadas por vía oral, se pueden fumar o se pueden inyectar y también se pueden disolver en agua para inyectarse. Y los nombres populares son anfetas, speedies, elevadores, tachas y éxtasis. Y los efectos del consumo de anfetaminas a corto plazo incluyen aumento en la frecuencia cardíaca, de la respiración y de la presión arterial, dilatación de la pupila, también se les pone la pupila grande, sensación de energía, inquietud, no pueden dormir, insomnio, ansiedad, mareos, visión borrosa, dolores abdominales. Y bien, ¿cómo me puedo dar cuenta de que mi familiar está consumiendo anfetaminas? Porque nos damos cuenta de que ya no duerme, o sea, tiene una disminución en sus horas de sueño, está muy irritable, no quiere comer, tiene discusiones familiares frecuentes, tiene bajo rendimiento escolar, tiene cambio de amistades y cuando está bajo el efecto de la droga se muestra muy platicador, platique y cambia de un tema a otro. Ahora vamos a pasar a ver a los tranquilizantes, que son drogas de uso médico. La mayoría de los tranquilizantes pertenecen al grupo de las drogas llamadas benzodiazepinas. Y estos medicamentos se prescriben en nuestro país y en Estados Unidos también con relativa facilidad por médicos especialistas para combatir el estrés, la depresión, la ansiedad y el insomnio. Y muchos tranquilizantes se usan de manera secundaria para el tratamiento de la epilepsia, como relajantes musculares, así como para el manejo de la abstinencia del alcohol y a otras drogas adictivas. Y los nombres son el Valium, el Ribotril, el Tafil, el Tofranil, etcétera. Y entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de que un familiar está consumiendo tranquilizantes? O sea, cuando depende del tratamiento de tranquilizantes por largo tiempo, porque se muestra angustiado si no tiene sus pastillas, porque tiene un aumento gradual en las dosis para obtener el mismo efecto que se obtenía al inicio del consumo, porque va a estar cansado, va a estar con sueño, va a estar con pereza, va a estar con cambios en el estado de ánimo, etcétera. Y ahora vamos a pasar a ver los alucinógenos. Los alucinógenos son sustancias que pueden ocasionar depresión o estimulación del sistema nervioso central. Los alucinógenos se han utilizado desde la antigüedad por varias culturas alrededor del mundo y sus efectos eran considerados como una experiencia mística. Se ingieren por vía oral y por vía intravenosa y también, pues se pueden oler.
aspirar. Los nombres populares son el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos, el polvo de ángel y el éxtasis. Y los efectos del consumo de alucinógenos a corto plazo nos incluyen alteración de la percepción auditiva, del tacto, del olfato, así como de la percepción del tiempo, se les hace el tiempo eterno. Tienen alucinaciones, alteraciones cardíacas, vasculares, taquicardia, disminución de la presión arterial, inestabilidad emocional, ansiedad, euforia, ideas suicidas, delirios, alucinaciones visuales y auditivas, gastritis, náuseas, mareos, vómitos, visión borrosa y tienen estados de pánico agudo. ¿Cómo puedo darme cuenta de que mi familiar está consumiendo alucinógenos? Porque el familiar va a tener un aislamiento, o sea, una desorientación en el tiempo y en el espacio, no va a saber en qué día vive, qué horas son, va a tener alucinaciones, va a empezar a escuchar voces y ve personas y cosas que los demás no ven. Nos encontramos que su lenguaje es incoherente e incongruente. Su movimiento de cuerpo es lento y camina como parece que si estuviera flotando. Tiene desinterés y descuido de sus actividades cotidianas. Y nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar pequeñas tiras de papel y cubos de azúcar que impregna con alucinógenos, así como tabletas blancas y tabletas de color amarillo. Ahora, los opiáceos. La palabra opio se deriva del término griego que significa jugo. Al hacer incisiones en la cápsula de la planta se obtiene un exudado resinoso de color café oscuro cuyo olor es semejante al amoníaco y que al secarse se le conoce como polvo de opio. Al ser tratado a través de procesos químicos se obtienen derivados como la morfina, como la codeína y la metadona, entre otros. La heroína es un analgésico muy potente y tiene la apariencia de gránulos blancos, cafés o rosas y su sabor es bien amargo. Se consume por vía intravenosa, por aspiración nasal y también se puede fumar. La inyección de esta sustancia produce una sensación de calor, placer profundo intenso. Se le conoce como azúcar morena, dama blanca, nieve poderosa y los efectos a corto plazo incluyen un placer intenso y una sensación de bienestar por un poco tiempo, disminución de las sensaciones dolorosas y disminución del apetito sexual, el retardo de las funciones corporales como frecuencia respiratoria, presión arterial y pulso, tienen náuseas, presentan vómitos, somnolencia, disminución de la temperatura corporal, estrechamiento de las pupilas, al contrario de la cocaína, estas se les hacen más chiquitas. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que mi familiar está usando heroína? Pues es muy lógico cuando les ves marcas de inyecciones en los brazos, qué horror, ¿verdad? Esto sí es lo último de lo último en las piernas, en los pies o en las manos. Cambios en su estado de ánimo que se caracterizan por irritabilidad, euforia, ansiedad, no tienen interés y pérdida de interés en todo lo que les rodea y no les es suficiente el dinero y empieza a robar para comprar la droga. Ahora vamos a ver el ciclo de la adicción. Neil Anderson es un autor cristiano y en su libro Libre de la Adicción, que se los recomiendo, explica lo siguiente: cada persona recorre un camino diferente hacia la adicción, pero el ciclo espiral descendente que siguen es similar a todos. O sea, las personas se quedan fijadas mental, emocional y socialmente en su primera experiencia. O sea, en su primera experiencia donde se drogaron. Y cuando inician un viaje placentero que se va haciendo cada vez más difícil de alcanzar. O sea, quieren tener esa experiencia de la primera vez. O sea, la mayor parte de los fiesteros solo tratan de pasar un buen rato y quieren unirse a la fiesta. El primer trago, la primera inhalación o la primera ingestión de la droga les causa una inmediata reacción química en sus cuerpos y sienten una subida así de euforia y de placer. Pero el alcohol y las drogas no pisan el acelerador, sino que sueltan el freno.
y se vencen las inhibiciones y la mente se inunda de sensaciones de euforia. La exaltación puede ser momentáneamente divertida. El recuerdo de la primera experiencia es diferente para quienes buscan alivio momentáneo a las presiones de la vida. Y hay algunas personas que siempre están nerviosas o que están deprimidas por su situación y están buscando algo que las anime, o sea, que les levante el ánimo o que les cambie los nervios. Y los depresivos solo quieren ahogar sus tristezas y la droga les ayuda a endulzarlas. Por desgracia, los efectos se desvanecen y a la mañana siguiente se despiertan sintiéndose peor, más tristes y deprimidos que como estaban. Y las responsabilidades y las presiones de la vida regresan rápidamente. El hábito que se va haciendo poco a poco, ya hablamos del hábito en las clases pasadas, siempre que tienen algún dolor, o sea, buscan las píldoras. Y si están deprimidos, buscan algo que les aumente el ánimo. Si sienten ansiedad, buscan algo que los tranquilice. Y la droga se vuelve un hábito, una muleta en donde se apoyan, y cuando pasa el efecto de la droga, se acentúa más la culpa, la depresión, el temor, la vergüenza, y entonces se vuelven a drogar. Este es el ciclo del adicto. Entonces, cuando el adicto está intoxicado, se siente como, el rey de la selva. Está lleno de ideas grandiosas y a menudo se vuelve agresivo. Pero cuando les pasa el efecto, empiezan a sufrir los lapsos de amnesia, o sea que se les olvida todo, y empiezan a fracasar repetidamente cuando tratan de recobrar el control de sus vidas. Y piensan, ¿cómo regresé a casa anoche? ¿Quién me trajo? ¿Qué sucedió? Y los sentimientos de culpa por su conducta provoca que se droguen cada vez más, o sea, porque no pueden soportar la vergüenza. Esta gente solo quiere alcanzar la euforia y el placer de la primera vez y van desarrollando poco a poco la tolerancia. O sea, empiezan con 2 cervezas y al final van a necesitar una caja. Al principio la marihuana les funciona, pero después necesitan algo más fuerte como la cocaína. Y no importa cuántas drogas consuman los adictos, jamás vuelven a sentir la euforia de la primera vez. Esto lo he preguntado y me consta porque he trabajado con muchísimos adictos y ninguno alcanzó la euforia de la primera vez. Su pérdida de fuerza de voluntad les quita la capacidad para vivir una vida responsable en la casa, en el empleo, desarrollan graves problemas económicos, roban a los padres, a la esposa y se pueden volver hasta narcotraficantes para costear sus adicciones. Su moral se deteriora, no tienen sensación de valor propio ni respeto a sí mismos, sienten que son repugnantes, no comen, no se cuidan, su salud física se deteriora, se vuelven paranoicos y cuando la gente los mira o habla de ellos, no tienen paz mental y escuchan voces en su mente que son los demonios que les están diciendo, eres asqueroso. O sea, ¿por qué no te acabas de una vez contigo? A tu familia le va a ir mejor sin ti. Y la única manera que tienen de silenciar esas voces es continuar drogándose. Por eso se llama el ciclo de la adicción. Y entonces la de Proverbios 23:35 dice, la descripción que da Salomón de uno que se droga dice, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Hermanos, esta ha sido la descripción de lo que es la drogadicción en la clasificación de las drogas. En nuestra segunda clase, la próxima, vamos a ver cómo es el tratamiento y cómo vamos a tratar a la familia. Que Dios los bendiga.